Buenas tardes, vamos a empezar la clase 2 de la Superintendencia en Construcción. Mi nombre es Orlando Ramón Vázquez, soy ingeniero civil y soy analista de costos. Bueno, Puedes pegar un poquitito más el micrófono. vamos a iniciar en la clase 2. Vamos a iniciar con el proceso del inicio de una obra. ¿Qué tan importante es iniciar una obra y qué es lo que tenemos que tener obligatoriamente para iniciar una obra de manera correcta y legal? Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Una parte muy importante. Lo dije la semana pasada, lo voy a decir siempre, no podemos conocer el 100% de todo. Obviamente, cada quien está especializado en cierta rama de la construcción, algunos edificación, otros estructura, otros ramos diferentes, pero al final siempre debemos saber dónde buscar la información. Por ejemplo, yo lo dije la semana pasada, mi especialidad o lo que yo he trabajado el 90% del tiempo es en la construcción de escuelas y vaya, yo hoy voy a decirlo así, soy bueno haciendo escuelas, pero, por ejemplo, hoy vamos a hablar de otro tipo de proyectos como es alcantarillado sanitario. Tenemos que investigar al 100% nuestro proyecto. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, a mí me dan un proyecto de alcantarillado sanitario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer todos los planos, leer todas las especificaciones, buscar la información, saber dónde voy a entrar, saber la nomenclatura, saber las normas que tengo que respetar y obviamente con todo eso voy a hacer una lista de cosas para que yo pueda iniciar mi trabajo de manera correcta. Por ejemplo, aquí en la lámina lo dice perfectamente. Recuerda que el empresario pondrá toda la confianza para resolver todos los problemas que emanen de la obra. Sí, por ejemplo, muchas veces los dueños de las empresas son personas totalmente diferentes a arquitectos, ingenieros, y ellos confían al 100% en lo que nosotros podamos hacer. Entonces, para ello nosotros tenemos que estudiar al 100% nuestro proyecto. En el proceso de iniciar un trabajo es muy importante conocer el lugar donde se van a ejecutar los trabajos. Entre las cosas más importantes que tenemos que hacer es verificar las inconsistencias del proyecto. Muchas veces me ha pasado que de repente vamos a hacer alguna edificación, alguna construcción y llegamos al lugar de la obra y no cabe, o sea, literalmente no cabe en el área donde se tiene que hacer la construcción. Entonces, de repente es muy importante verificar los espacios, las áreas para que nosotros estemos 100% seguros de que lo que vamos a hacer va a ser funcional. También es importante hacer la cotización o el mercadeo de los insumos en la región, porque algo que se dice mucho en costos, mercadeo, así como cuando vamos al mercado a comprar cosas. ¿Qué significa esa palabra en construcción? Bueno, que tenemos que recorrer la zona, ver las casas de construcción, ver qué precios tienen y hacer un cuadro frío, o sea, hacer un análisis de en qué lugar podemos comprar a mejores precios. ¿Ok? Eso es un mercadeo. Otra parte importante es la contratación de la mano de obra. Me ha pasado muchísimas veces que de repente llegas a una obra. Obviamente es incosteable llevarte toda tu mano de obra del lugar de donde tú eres, aunque tengas una mano de obra a veces muy especializada, que es muy buena, a veces es incosteable llevártela porque eso genera costos de alimentación, costos de hospedaje, costos de viáticos, y eso encarece demasiado una obra. Los costos indirectos en obra se van por las nubes. Entonces, ¿qué conviene? Yo lo que hago normalmente es llevarme a la gente más importante, mis maestros de obra, y contratar en obra ayudantes. Pero ojo, aquí muy importante. De repente cuando nosotros nos hablamos con la mano de obra en el lugar de la obra, nos dicen que son muy buenos, que han trabajado aquí, que han trabajado allá, que tienen experiencia de todo lo que se puede hacer y de repente a la hora de la hora sucede que es algo totalmente diferente. Entonces hay que analizar bien, es importante, en mi caso lo que hago siempre, los cuestiono acerca de preguntas de trabajos que se van a desarrollar en la obra, si lo saben hacer, cómo los harían, en cuánto tiempo lo hacen, para que vayamos teniendo una idea de que si saben o no hacer el trabajo. Algo que es muy importante. Cuando alguien habla con normalidad, de manera fluida acerca de algo, es porque lo conoce. Y cuando ustedes ven que empieza a dudar, que de repente empieza a tartamudear, que empieza a inventar, pues entonces yo creo que es como un signo de alarma para empezar a dudar que esta gente puede hacer ciertos trabajos.
Otra cosa importante es cotizar la maquinaria. En construcción, en los cursos de costos, normalmente hay una frase que surgió en un curso que se llaman los costos horarios de papel. ¿Qué quiere decir los costos horarios de papel y los costos horarios reales? Bueno, toda la maquinaria se cuantifica o se costea por hora, ¿sí? Costo horario, costo por hora. ¿Qué pasa cuando de repente yo tengo 100 manuales de maquinaria y me da un costo, por ejemplo, de una retroexcavadora y me dice que su costo por hora es de 200 pesos? Yo aquí tengo todos los manuales, ya me los leí, ya hice mis operaciones tal y cual lo marcan las especificaciones de construcción en costos, y de repente me sale un costo horario totalmente diferente al que voy a encontrar en la obra. Pues bueno, lo que vamos a utilizar es lo que hay en obra. Esa es la parte importante. Tenemos que adecuarnos a lo que hay en obra. Yo puedo tener bueno, yo soy del estado de Veracruz y podría decirles que para la zona norte del estado de Veracruz y para la zona sur del estado de Veracruz los costos de maquinaria son totalmente diferentes. Entonces tenemos que costear la maquinaria adecuada con su costo real para que podamos hacer nuestro programa de trabajo y obviamente saber cuánto nos va a generar hacer esos trabajos. Otra parte importante es visitar visitar los bancos de materiales. Muchas veces, de acuerdo a la obra que estamos haciendo, nos piden materiales de ciertas especificaciones, un tipo de arena, un tipo de grava, a veces una granulometría específica, a veces un peso volumétrico específico, y eso no se encuentra en cualquier banco de materiales. Me ha tocado llevar materiales a la zona norte del estado, desde el centro del estado, y eso es muy, muy caro. De repente, cuando tú tienes que transportar de bancos muy lejanos a tu obra, los costos de los agregados a veces suben al doble de lo que normalmente costarían. Pero, ojo, ¿quién determina los agregados que vas a utilizar en una obra? Las especificaciones. Las especificaciones, cuando te dicen una grava basáltica de 3 cuartos de pulgada, pues esta tendrás que meter. Esta tendrás que poner, aunque en la zona no haya. A mí me ha pasado mucho con la arena. Para el norte del estado de Veracruz es muy difícil conseguir la arena de banco o la arena de río. Entonces normalmente la transportamos desde la zona del Ligo, que el traslado más o menos son como 80 kilómetros, 90 kilómetros, y eso encarece mucho el costo de la arena. Lo más difícil para encontrar en la zona norte del estado de Veracruz es la arena. Otra parte importante, esto es como una receta de cocina, negociar con los sindicatos. Es una parte a veces un tanto complicada. A mí no me gusta hacerlo, soy honesto, pero hay que hacerlo. O sea, de repente uno cuando llega a una obra tiene que investigar cuáles son los sindicatos que están presentes ahí para negociar con el sindicato de los que te llevan la grava, los que te llevan la arena, los que te ponen la mano de obra y llegar a un buen acuerdo. Porque si no lo haces de esa manera, es un problema que se puede volver muy, muy, muy tedioso y que al final te quita tiempo, y tiempo es dinero. Entonces, desde que nosotros iniciamos nuestra obra hay que investigar quiénes son los sindicatos que están presentes en la zona para negociar con ellos y llegar a un buen acuerdo. Otra cosa importante que tiene que hacer un superintendente de obra es, como les dije hace rato, yo normalmente llevo la mano de obra especializada, que son mis maestros de obra, a la obra, porque yo sé que ellos me van a dar buenos resultados. Ellos son los que van a estar a cargo cuando yo no esté. Entonces hay que ver dónde se van a quedar, dónde se van a hospedar, si es necesario hacer un campamento en la obra, cuánto me va a costar, qué es más barato, hacer un campamento y llevar la gente allá, o rentar una casa, o que se quede en un hotel. Hay que buscar todas esas opciones porque es importante. Aquí en la obra es muy, muy importante ubicar cuánto te va a costar cada cosa, qué es lo que es más rentable. A veces me dice un amigo, ¿cómo sabes hasta dónde una obra es rentable y cómo sabes hasta dónde no? Bueno, hay como puntos ideales, ¿no? La gente que de repente se dedica a los costos sabe que hay un punto que ya no puedo rebasar, dice hasta acá, de aquí para acá, ya no puedo rebasar ese punto. ¿Y cómo encontrar ese punto? Bueno, haciendo todos los costos indirectos y directos de la obra. Si tus costos indirectos, que normalmente se manejan en porcentaje, dice que es el 7%, el 8% o lo que sea, de repente tú te estás dando cuenta que te estás gastando más, ojo, 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 esa obra no está siendo rentable. Y esa pérdida o ese sobrecosto que tú estás generando se tiene que absorber de algún lado y normalmente es de la utilidad. ¿Ok?
Otra cosa importante es, bueno, me ha pasado varias veces que hay que coordinarse con las autoridades locales para gestionar permisos, como de tránsito o como permisos vecinales, de brechas vecinales para poder accesar. Normalmente, a mí, en mi caso particular, me ha pasado en las zonas serranas, donde de repente para poder pasar tienes que pedir permiso a la gente municipal, a veces el presidente municipal, porque si no te cierran la calle, te atraviesan los troncos y no pasas. Y lo peor, tampoco sales. Entonces, sí es importante que el residente de obra esté consciente de todas esas situaciones, porque si no, se puede meter en un problema. Entonces, voy a hacer lo voy a repetir, voy a repetir la tabla. Es una parte importante es visitar el lugar de los trabajos, porque para ver si el proyecto tiene inconsistencias, para hacer el mercadeo de los insumos de materiales y de mano de obra, para negociar obviamente la mano de obra, para cotizar maquinaria, para visitar los bancos de materiales, para rentar locales o instalar campamentos de obra y para coordinarse con las autoridades para tramitar permisos o gestionar permisos. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que hacer el superintendente de obra al inicio de obra? Elaborar por escrito la descripción de la ejecución de los trabajos.